Hola, muy buenos días. Damos gracias a Dios. Yo estoy muy agradecido con Él por su amor, su misericordia, por su verdad y le agradezco a Él. Yo creo que lo más importante, el privilegio de poder estar en su presencia, de podernos gozar, poder disfrutar de lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y durante todo el tiempo, no sé si ustedes viven lo mismo que vivo yo. Y es hacer un checklist. Yo todos los días hago un checklist de mis labores diarias, de lo que tengo que hacer a corto, mediano y largo plazo. Entonces ya se ha vuelto, yo 14 años con el mismo sistema. Ya se me doy cuenta que escasamente lo de corto plazo a veces se cambia, se trastorna, se olvida, se deja por las situaciones del día a día de cada uno de nosotros. Pero creo que eso se ajusta a nuestras vidas, porque se los decía hace 8 días, cada uno tenemos que tener un checklist para entrar al reino de los cielos. Y cada día nosotros nos damos cuenta que hay muchas personas en las iglesias que comenzó el mes de mayo y ya están preocupados en qué vamos a hacer para el Día de la Madre. Pero no hay la preocupación de qué voy a hacer para permanecer ante la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que hay un checklist, el número 1 antes del que vamos a hablar hoy, y es el checklist de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Y cuando Dios tomó su checklist y puso el nombre, tu nombre, mi nombre en ese checklist, lo primero que Él dijo fue: soledad, sí; angustiado, sí; pecador, sí; pobre, sí; ¿cierto? Frustrado, sí, etcétera. Yo no sé qué más vio Dios en su checklist con tu nombre y empezó a chulearlo. Tiene todo, reúne todas las cualidades para yo llegar a su corazón, a su vida y darle una libertad total. Y yo lo creo, porque la palabra de Dios habla de 3 cosas: que fuimos escogidos. Tú estás aquí porque fuiste escogido. Los que están en casa porque fueron escogidos. Número 2, fuimos llamados. Dios escoge y llama. Escogió, la palabra dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar al oculto y a las personas que están allá en eminencia, ¿cierto? Dice, y al escoger llamó. Y yo creo que todos somos llamados para hacer un servicio ante el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, escogido, llamado, fuimos potencializados. Escucha esto, potencializados. Por eso es muy importante poder comprender que la palabra de Dios dice que todo lo que confiesa nuestra boca es hecho, sea bueno o sea malo. Si tú maldices, va a ser hecho. Si bendices, va a ser hecho. ¿Por qué? Porque fuimos potencializados a través del deseo de Dios por el poder del Espíritu Santo. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, si hay un checklist de Dios sobre mi vida, creo que hay un checklist de Dios para empezar a ver. Y yo creo que para ir al cielo requerimos varias cosas. 1, fe en Jesucristo. 2, arrepentimiento de pecados. 3, santidad y obediencia. 4, seguridad de la salvación. Entonces, si miramos esto, yo pregunto, ¿tenemos fe en Jesucristo? Chulealo, cojeando, pero que la fe es una montaña rusa en nosotros. Hay días que como la montaña rusa, como que subimos y como que ya se va a volver y llegamos y ya como que conquistamos, pero llega un momento en que esa es nuestra fe, pero la podemos chulear. Arrepentimiento de pecados. ¿De qué no hemos arrepentido sobre la faz de la tierra? Yo me he arrepentido de muchas cosas, de no haber hecho, de haber hecho, de lo que me faltó por hacer, de mis sueños que dejé, mis sueños que aproveché, mis sueños que tiré. Hay muchas cosas. Santidad y obediencia. Muchos pueden decir santidad, y vamos a hablar hoy sobre qué es la santidad, porque no es levitar. Santidad no es ser que irradie nuestro cuerpo luz, porque nosotros podemos decir yo soy un ser de luz, y así digo, sí, somos ser de luz porque somos unas lámparas.
ante la presencia de Dios. Solo queremos brillar, pero no queremos actuar, no queremos cambiar. Y la 4, tener que la seguridad de la salvación. Y se los decía ahora, comenzando el servicio, ¿cuántas personas uno le dice, uy, ojalá suene la trompeta, yo me quiero ir? Y no porque estoy cansado en el mundo, no porque esté cansado de predicar, no porque esté cansado de estar en una lucha diaria en lo espiritual. No, yo anhelo abrazar a Dios. 1, 2, quiero volver a ver a mi madre, a mis hijos, a mi cuñada, a mi suegra, a todos los que ya se fueron. Yo anhelo el volverlos a ver. Y número 3, hay algo que de pronto tú y yo no pensamos. Cuando pase el rapto y nos vayamos a la iglesia, nosotros vamos a ser como aquellos que murieron en Cristo. Vamos a tener nuestra mente en el olvido. ¿Por qué? Porque en el llamado de Dios por la iglesia, si todos llegamos con nuestra mente activa, vamos a sufrir, vamos a renegar por los que se quedaron en la tribulación, en la gran tribulación. Entonces también vamos a llegar con una mente en el olvido hasta que no esté todo el mundo listo para el juicio final. No sé si me hago entender en esto. Entonces, empecemos a hablar esto. ¿Qué se requiere para ir al cielo? Número 1, fe en Jesucristo. ¿Cuántos tienen fe en Jesucristo? Y no solamente es hablar de la fe, de creer de lo que Él representa para mí. No solamente la fe de decir que es la puerta que se ha abierto delante de mí para abrir los tesoros de la palabra de nuestro Dios, para que esa palabra que dice que se abrirá la ventana de los cielos y se derramará bendición sobre nuestras vidas. Yo creo en eso, pero mayoría de cada uno de nosotros crecimos o hemos crecido con una educación, y la educación más grande es que usted tiene que ser. Usted tiene que lograr. De hecho, hay hijos que han estudiado carreras porque fue la frustración de papá y mamá que no lo pudieron hacer y pusieron su sueño en un hijo y coaccionaron o presionaron a hijos para que estudiaran lo que yo no pude estudiar. Y eso a veces es bueno y es mal, ¿cierto? Pero en Efesios capítulo 2 versículo 8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Qué significa un don de Dios? ¿Te has preguntado qué es un don de Dios o qué es un don? ¿Qué es un don? Don puede referirse a varias cosas, pero en esencia describe una gracia o una habilidad especial que alguien tiene. Por eso uno dice es un don. Hay personas que tienen el don. Mi sobrino Juan Daniel, ese muchacho tiene un don en la música. Tuti, ¿se acuerdan? Tuti tenía un don en la música y fue algo dado por Dios. Eso era impresionante. Ella se sentaba y voy a tocar esto, y se sentaba sin maestro ni nada, no sé cómo hacía, pero lo hacía. Yo tengo un don, creo que es el don de la paciencia, el don de la fe, el don de creer a Dios. Y le agradezco al Padre cuando hace muchos años atrás, allí en la Isla del Encanto, usó a alguien para decirme que me iba a levantar un ministerio como el de Abraham. Y decía, wow. Y yo a veces uno no comprende, uno piensa, uy, el ministerio de Abraham, las riquezas. Pero el ministerio de Abraham comienza con la pelea con su sobrino Lot, con la gente, el corazón rebelde, la gente que solamente quiere poseer pero no quiere cambiar, y se necesitaba fe. Pero ¿sabes qué he aprendido? Que todos tenemos algo de Abraham, que nuestra fe nos lleva a creer que la gloria de Dios nunca se va a cortar. ¿Para qué? Para dejar de bendecirnos. Y creo que en esta parte de creer en Jesucristo es el punto clave, es que Jesús murió para quitar tu pecado y quitar mi pecado. ¿Qué es el pecado? Lo hablábamos hace 8 días. El pecado no siempre miramos adulterio, miramos fornicación, y la Biblia dice, tengo que recordarlo, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y es un pecado, mi amado,
que cuando Dios te dice que estés trabajado y estás cargado, que vengas a Él, que Él te hace descansar, es un pecado no correr a Dios. Es un pecado correr ante personas esperando una respuesta, sabiendo que el salmista David es usado para hablarnos y decirnos que tu socorro y mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para mí eso es claro. Pero para mí también es claro que hay momentos que mi fe es confrontada, es golpeada por medio de muchas situaciones. Y yo le digo, Señor, ayuda, no tanto en mi incredulidad, en mi debilidad. Porque la palabra dice, di al débil, fuerte soy. ¿Y cuántos somos débiles? Todos, miren, nuestra carne es débil. Uno se machaca y uno es tentado y uno quiere reaccionar. Hace 8 días salimos de la iglesia y un tipo empezó a zigzaguear en bicicleta, empezó a decirme malas palabras y que iba a romper el panorámico, y en un momento yo entré en un conflicto espiritual y emocional. Uno quería con el carro tirarlo al vallado, en mi naturaleza. Tú harías lo mismo. Y más por las palabras que estaba diciendo, palabras de grueso calibre. 2, yo empecé a mirar a mi esposa y se empezó a decir, uy, amor, viene y nos toque, yo me bajo y no me aguanto. Entonces como que empecé a calmar, empecé a frenarme y empecé a dejar. Entonces empecé a comprender que ya no hay un deseo o una sed de venganza de que yo lo puedo hacer, que yo puedo reaccionar y yo me puedo defender. Pero me acordé en la palabra que dice, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces en un momento yo empecé a orarle, Señor, dame la oportunidad para yo poder acelerar y poderlo arrebasar y pasar. Y llegando a un rompo y una glorieta, la piedra que él traía como que no le bastaba porque quería romper el panorámico, no sé por qué. Y cuando se agachó a buscar otra piedra, quedó el camino libre delante mío y yo aceleré. Mi esposa, ay, ahorita no alcancé. Pues que una bicicleta, un carro no creo que me alcance. Entonces decía, mire cómo son las cosas. Jesús vino a quitar el pecado. Y el pecado, mi amado, es dejar de permitir que nuestra carne reaccione y nos olvidemos lo que el Espíritu puede hacer en cada uno de nosotros y en las cosas que nos rodean. Porque todos los días, ante ti y ante mí, se nos para el enemigo. Ante ti y ante mí se nos para y nos dice, ¿dónde está Dios? ¿Cómo vas a pagar el arriendo? ¿Cómo vas a pagar los servicios? ¿Cómo vas a comer? ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vas a sacar? Yo no sé, a mí me pasa a diario. Cuando a veces estoy pensando en finanzas y llegan ciertas personas, compañeros, van y almuerzan, piden lo más caro, piden una cerveza, 2 cervezas y un almuerzo de 20, 25 mil pesos, se vuelven 60 mil pesos. Yo ni sé, si yo tuviera ese dinero no compraría, pero son ellos. Y el enemigo me dice, pero ellos no son cristianos, usted es hijo de Dios, usted debería estar igual. Y ahí es donde uno cae en el pecado de permitir que Satanás tome control de nuestra mente. Y por eso la Biblia dice que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Y la mente de Cristo no es una mente de pelea, no es una mente que viene a confrontar al enemigo. Si tú te das cuenta, Jesucristo todo el tiempo fue una palabra apacible, tranquila. La Biblia dice que cuando en medio de la tormenta él se levantó y reprendió la tormenta. Y a los discípulos les dijo, ¿hasta cuándo estar con vosotros, hombres de poca fe? Y ya cortó el tema, no es como nosotros. Yo me imagino a Jesús todo el tiempo ahí la cantaleta. Y yo que estaba durmiendo, esto me despertaron. ¿Cuándo irán a creer? ¿Cuándo que les costaba confesar? Pero que están comiendo, ¿sí ve? ¿Sí ve? Ahora yo tengo sueño, cansancio, vea la multitud allá y ustedes me la han dejado dormir. Jesucristo no es como nosotros. Y démosle gracias a Dios. ¿Cuántos somos cantaletosos? Todos, ¿cierto? Entonces, número 1, dile que está a tu lado, la fe en Jesucristo. La fe, el poder creer, y poder creer que en el cuerpo de Jesús, mira, en el cuerpo de Jesús, todo lo que me afectaba, todo lo que me manipulaba, ya no está.
Por eso la Biblia dice que ahora pasamos a tener poder a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que me pueda manipular. Ya no soy el títere de Satanás, sino soy la persona que tiene la esencia del Espíritu de la gloria de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Sí me hago entender en eso? Entonces, si tú y yo tenemos hoy fe en Dios y podemos saber que Dios a través de su misericordia me va a cambiar, yo puedo decir hoy día, fe, sí. Y puedo chulear y el diablo te puede decir, no, ¿dónde está Dios? Haz tu checklist, dilo, sí tengo fe, porque estoy aquí, porque estoy oyendo la palabra, porque estoy renunciando a muchas cosas. Antes hacía, ya no hago. Antes desordenaba, ya no desordeno. Antes maldecía, hoy ya no lo hago. Yo ya tengo una terapia, y es que todos los días, cuando salgo de mi casa, me voy inundando mi espíritu en pura alabanza y adoración. Todo el tiempo. Yo salgo sobre las 4:45, 5 de la mañana de mi casa, y a las 9 de la mañana me desconecto los audífonos. Yo llego, yo saludo, pero como que me conecta, este man está conectado. ¿Por qué? Porque he tratado y le he pedido a Dios que cuando me siento en mi tiempo laboral, lo primero que hago es: Dios, toma control de todas las cosas, porque tu palabra dice que si tú estás conmigo, no habrá nada ni nadie contra mí. Y no creas, tú dices, pastor, ya oró. Sí, pero a veces el enemigo se levanta y yo tengo que salir. Ya no puedo hacer la misma oración, ya tengo que entrar en una violencia espiritual y busco un lugar, bien sea un vehículo donde me pueda meter o me meto en el baño, y es cuando tomo la autoridad y digo: Padre, en el nombre de Jesús, sé tú reprendiendo a Satanás. El único que reprende a Satanás es nuestro Dios. Y en la autoridad que tú me has dado, ligo todo principado, toda potestad, y la sujeto y la pongo bajo mis pies. Y esa es una de mis oraciones. Digo: Padre, dame paz y tranquilidad a mi corazón. Y créame que las cosas han cambiado, porque anteriormente en mi mentalidad es: no me la dejar montar, yo soy hijo de Dios, la palabra me ha hablado, el Espíritu está en mí. Sí, pero está para defenderme, está para que yo mengüe, para que Él florezca sobre mi vida y a través de mi vida. Pero todos queremos hacer lo contrario. Entonces dilo: ya tengo ¿qué? Fe. ¿La tenemos? Sí. Número 2, para ir al cielo se requiere ¿de qué? Arrepentimiento de los pecados. Yo te pregunto, ¿de qué te has arrepentido hoy? Y no solamente hablemos de adulterio, fornicación, hablemos de una sola sencilla cosa: que hicimos cosas que nos llevaron a estar en problemados. Y no fue pecado, no fue adulterio, no fueron drogas, fueron malos negocios, malas amistades, malas conversaciones, comentar algo que era un secreto en mi corazón y se lo conté a alguien y me metió en la broma más grande. Sí o sí es así o no es así. Y he aprendido a lo largo de mi vida, ya con 60 años, he aprendido que cuando yo tengo un secreto y cuando yo lo cuento, dejó de ser secreto. Y si yo rompí el secreto, ¿cómo puedo pedirle a otro que se quede callado? Si para el otro es una bomba, es un chisme, es el mayor acontecimiento. Y más cuando el otro no es cristiano y puede usar todo eso en mi contra. ¿Sí te ha pasado? Dilo, un secreto es tuyo. Por eso hay algo que en el mundo la gente dice cuando van a hacer las cosas. A mí hay gente que me dice: mire, es que voy a hacer esto. No le cuento, porque yo lo cuento y no va a suceder, no va a pasar. Eso es mío, es mi secreto. Si llega a pasar, te voy a contar y te voy a decir qué fue lo que pasó. Y yo, bueno, y uno queda como: ella tan envidiosa. No, es un secreto. Tu secreto es tuyo, tu intimidad es tuya, tus tropiezos son tuyos, los momentos que te ensucian son tuyos. El único que te limpia, el único que te levanta, el único que te restaura, el único que aplica la sangre de Jesús sobre tu vida es Dios. El que no recrimina, el que no señala, el que no tilda, el que no desecha, es Jehová de los ejércitos. ¿Sí me van a entender? Entonces, el arrepentimiento para mí es importante. ¿Por qué? Porque es reconocer los pecados y arrepentirnos de ellos.
Yo ya he reconocido en mi vida cantidad de cosas y ya hay cosas que ya no cambian, que ya he cambiado. Porque el arrepentimiento implica cambiar de dirección. Yo anteriormente, se lo juro, en un momento de crisis, mi tema era ir a buscar, a ahogar mi vida, mis emociones con el licor. Ese era mi camino, y enlagunarme. Y yo no sé si era malicia del diablo o bendición de Dios, pero cuando me quería embriagar no lo lograba. Me pasmaba, parecía que estuviese tomando agua. Y cuando quería hacer una reunión pasándola rico, chévere, a veces me tomaba un solo trago y con eso tenía. Me volqueteaba. Pero he aprendido que el reconocer en Dios todo lo que me afecta, escucha, todo lo que me afecta en recibir el poder de su palabra, lo he dejado. Por amor, y voy a decirlo sinceramente, no por amor a Dios, por amor a mí mismo. Porque una de las cosas que a uno le enseñan en psicología es aprender a amarnos a nosotros mismos. Y si yo no reconozco que necesito amarme, que necesito posicionarme, que necesito levantarme como hijo o hija de Dios, nunca hallaré la gracia y el favor de Dios. Porque lo voy a ver siempre como la obligación de Dios, mas no como mi obligación. Y hay muchos que tienen la autoestima baja. Es que yo no soy digno, es que yo no me lo merezco, es que yo no lo creo, es que yo no puedo, es que no. Lo primero que yo tengo que hacerlo es por amor a mí mismo. Porque si yo me amo, puedo comprender el amor de Dios. Si yo puedo liberarme, puedo entender la libertad de Dios. ¿Sí me hago entender? Porque es que si tú estás atado, Dios puede estar enfrente tuyo. La palabra de Dios dice que muchos hospedaron ángeles y nunca se dieron cuenta que eran un ángel. ¿Por qué? Porque estamos atados, porque no tenemos una autoestima de arrepentimiento. Yo no sé cuántas veces antes nosotros nos arrepentíamos y volvíamos a caer en lo mismo. Yo decía, pero yo soy tonto, otra vez lo mismo, volví a caer, me volví a pasar. ¿Por qué? Falta de amor propio. ¿Y sabes por qué la falta de amor propio nos lleva a tropezar? Porque como no tenemos la suficiente capacidad en amarnos, nos dejamos querer de todo el mundo. Pensamos que hay personas que sí nos aman, que nos abrazan de verdad. Y yo creo que hay mucha gente que nos abraza por lo que podemos dar o por lo que tenemos, mas no por lo que somos, mas no por nuestra esencia. ¿Cuánta gente abrazaba a Jesús por el milagro de la sanidad? Vemos ejemplos de los leprosos. ¿Se acuerdan? 10 se fueron. ¿Cuántos volvieron? ¿Y los otros? Solo uno volvió. ¿Y los otros? Cuando Jesús fue a la cruz, estuvo con sus amigos, con sus apóstoles, peleaban por recostar su cabeza sobre el hombro derecho o izquierdo y que Él les dijera cuál era el privilegiado. Y cuando fue a la cruz, ¿dónde estaba? ¿Cuál estaba peleando por decir, no, súbeme a mí? ¿O dónde estaba Pedro, que le dijo que lo amaría hasta la muerte? Si Pedro dijo eso, yo pienso que Pedro hubiese tenido el garbo de decirle que no lo crucifiquen a él, que me crucifiquen a mí, yo que lo negué. Pero no estaba. ¿Sí me va a entender? Hechos capítulo 3, versículo 19-20 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean ¿qué? Borrados vuestros pecados, para que vengan ¿qué? De la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Escucha esto. Yo no sé si podemos meditar en algo. Así que arrepentidos y convertidos. Está diciendo, ustedes vienen por caminos, como dice la palabra, que a ti te han parecido caminos buenos, pero han sido caminos que te han llevado a ruina, a pobreza, a escasez, a separación. Porque hoy día, aún tristemente en las iglesias, están enseñando a matrimonios que es mejor que se separen. Abandónelo, déjelo. Eso no era de Dios. Cuando usted se casó no fue voluntad de Dios, eso fue algo en la emoción. Pero cuando llegamos al Señor, la palabra de Dios dice que cuando uno lo conoce, se quede como está. Porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que cuando Él une, Él quebranta y quita todo lo que viene a dañar. La separación es algo que viene del enemigo.
Satanás es división, Dios es unidad. ¿Sí me hago entender? Entonces dice, y convertido, se está hablando de hacer un cambio, que yo ya tengo que salir de este lugar. Hay personas que me dicen a mí, pastor, tengo mucho conflicto con mis hijos, mantienen con calle arriba, calle abajo, que esto. ¿Usted dónde vive? En tal parte, en tal sector. Yo le doy una recomendación. Usted quiere que sus hijos crezcan, usted quiere que sus hijos tengan mejores novios, novias, que estén en un mejor estatus, salga de ese lugar. Pero yo no puedo decir que yo vivo al lado de una olla donde consumen droga, donde hay de todo, donde se ve sexo, donde usted ven los chicos para aquí, para allá, como que no tienen rumbo, y yo vivo y están mis hijas ahí. ¿Yo qué puedo pedirle a mis hijas? Que tengan un novio o que tengan una novia diferente. ¿Qué hago yo? La saco de ese lugar y la llevo a otro lugar. Y eso es bíblico. Porque Dios, cuando sacaba al pueblo de la esclavitud, lo sacaba del lugar de esclavitud y lo llevaba a un lugar que fluía leche y miel. ¿Por qué nosotros no aceptamos la palabra y continuamos bajo el yugo del pecado? Es que yo crecí aquí, es que la herencia, es que mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo, mi padre vivieron aquí y yo tengo que vivir aquí. O sea que si tu papá, tu abuelo, tu tatarabuelo fueron borrachos, yo tengo que seguir siendo borracho. No. Mi mentalidad, mi falta de amarme a mí mismo me está llevando a vivir una condición de hombre, mas no una condición del deseo de un Padre celestial. ¿Sí o no? Yo siempre le dije a mis hijas, ¿qué clase de maridos quieren? Y mis hijas tienen un nivel muy alto. Y no porque se crean más, porque han creído que Dios es un Dios que provee aquellas cosas que anhela nuestra alma y nuestro espíritu. Porque la Biblia dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Pero sal del lugar de esclavitud, sal del lugar que te está oprimiendo, que te está consumiendo, porque Dios dice que te quiero hacer libre. Pero yo no puedo ser libre en una cárcel, no puedo ser libre en un lugar de podredumbre, de muerte, de acechanza. ¿Para qué? Porque dice que cuando yo cambio el camino, van a ser borrados mis pecados. Si hay algo que yo creo que todos hemos borrado, son cosas de nuestra niñez. Los malos caminos, las malas cosas. Y yo disfruto de la niñez, las travesuras que hacía. Lo de la pólvora, lo del aro, lo de saltar llantas, que cuando encendíamos la llanta y brincábamos sobre ellas. Pero yo no me acuerdo si aguanté o no aguanté hambre, si sufrí o no sufrí, porque disfruto de mi niñez todas las cosas que yo hacía. Las épocas del yoyo, del trompo, de la cometa, del valero, ¿cómo le llaman? La coca esa. ¿Qué más teníamos nosotros? La golosa, Jermis, Soldado Libertad, todas esas cosas nosotros sí que las valoramos. Hoy día pregúntele a los jóvenes de hoy día cuáles son sus juegos. ¿Perdón? No, olvida. Jermis, ¿cuántos jugaron todo eso? ¿Sí me hago entender? Pero ahora nosotros tenemos una vida totalmente diferente y Dios nos está llamando a un cambio. Por eso es que yo creo que en el checklist de Dios, cuando Él vio tu soledad, tu angustia, todas las cosas que te separaban de Él, Dios también vio algo: tu pobreza espiritual, física y material. Nosotros no hemos crecido en todas las áreas, no hemos sido prósperos porque queremos seguir caminando, queremos que el reino de Dios se mueva en mi mundo, que se mueva en mi drogadicción, que se mueva en mi embotamiento. Y Dios dice que Él me hace libre de ese embotamiento, de esa drogadicción, de ese mundo, para que yo pueda disfrutar toda su gloria, su amor y su poder. ¿Ustedes creen que si Jesucristo alimentó 4,000 familias, después 5,000 familias, no tenía la capacidad para hacer lo que Él quería? Sí. Cuando fue a ministrar la cena, que Él dijo a los apóstoles: vayan a tal lugar, vayan a tal casa y díganle que es necesario que yo esté allí. No era preguntar así de pronto, por favor, tal vez, a lo mejor. Él dio la palabra y fueron. Cuando fue a entrar por Jerusalén, fue y tráigame el pollino, y le trae un pollino nuevo. ¿Sí me hago entender? Jesús nunca se preocupó por lo que nos preocupamos nosotros. Tú y yo nos podemos preocupar hoy: ¿cuánto tengo cuando salgamos de la iglesia para ir a almorzar?
No tengo. Amor, sí tengo para ir a comer pollito. No, yo tengo plata para que vayamos a comer hamburguesa. No, vamos a comer churrasco. Pero cuando no hay, todo el mundo feliz. Cuando no hay, vamos a la casa que preparar arrocito con huevo. ¿Sí ve? Usted, ¿por qué no me dio, Dios mío, un esposo con más dinero? Un esposo millonario, una esposa, o ¿por qué no me dio una esposa que me ayude? Esos somos nosotros. Porque queremos seguir caminando en la mentira, caminando en el engaño y pidiéndole a Dios que me bendiga en el lugar donde yo estoy. Y mientras yo no salga del lugar de pecado, mientras yo no salga del lugar de mentira, nunca la gracia y el favor y la misericordia de Dios nos podrá alcanzar. Lo primero que alcanza es el arrepentimiento para nosotros poder reconocer que tenemos que salir de un lugar que roba, que destruye, que mata, para ir a un lugar que fluye leche y miel y multiplica. ¿Me hago entender? Ese tiene que ser nuestro checklist. Entonces, 1, ¿cuál es? Fe. 2, reconocer. 3, santidad y obediencia. Y Jesucristo dijo: sean santos, porque yo soy santo. Y cuando yo leí, cuando estas palabras vinieron a mi espíritu, santidad y obediencia, yo miré a Jesucristo, porque Él dijo: sean imitadores de mí. Y yo miré a Jesús. No pude mirar a ningún hombre sobre la faz de la tierra. Porque aquí podemos mirar ministerios, podemos mirar dones, podemos mirar la gloria de Dios en mover en un lugar. Pero si usted mira al hombre donde está fluyendo todo eso, hay hombres que han caído, que han tropezado, que maltratan a sus esposas, a sus hijos, y son siervos ministros de Dios. ¿O no? ¿Cuántos hombres de Dios desafortunadamente han tropezado y han caído? Y no estamos aquí para juzgar, porque todos hemos cometido alguna falta delante de Dios. En alguna u otra cosa hemos ofendido a Dios. Pero cuando la palabra habla de santidad y obediencia, me lleva a Jesús. ¿Y Jesús se enojó? Sí. ¿El Hijo del Dios Altísimo se enojó? Sí. ¿Tuvo hambre? Sí. ¿Tuvo tristeza? Sí. ¿Lloró amargamente? Sí. ¿Se sintió solo? Sí. Entonces, ¿a qué se habla? ¿A qué se refiere con la santidad? ¿Te has sentido solo como Jesús? ¿Abandonado, sin amigos? Sí. ¿Te has sentido pobre cuando miras a tu bolsillo y no tienes nada? Sí. ¿Sí o no? ¿Te has sentido solo cuando has necesitado a los que, ¿dónde estará Franklin? Hoy lo necesito, hoy necesito de la iglesia, hoy necesito pagar. ¿Dónde están? Me dejaron solo. Todos hemos pasado por eso. Y Jesucristo también se enojó. Jesucristo también habló fuerte: apartados de mí, hacedores de maldad, sepulcros blanqueados. Yo diría: uy, ¿qué clase de líder teníamos nosotros? Pero es que Jesús su pelea no era contra el que estaba enfrente, sino contra lo que quería posicionarse en ese corazón. Jesús sabía quién estaba hablando. Porque por eso cuando viene Pedro y dice: Señor, estás hablando duro, la gente se está yendo. Yo no, vinieron los emisarios de Satanás, aquellos hombres que usa Satanás para venir a contrarrestar el poder y la gloria de mi Padre. Y si tú estás siendo ubicado en el mismo lugar, Jesús le dice a Pedro: si tú quieres, también tú te puedes ir. Entonces fíjate que como que el espíritu del siervo de Dios, del amigo de Dios, recapacita y se queda con su maestro. ¿Cuántas veces el enemigo nos habla? Como Pedro. Te están hablando duro en la iglesia. Te están hablando, te están convenciendo. ¿Cuántas veces personas que han pasado por la iglesia de nosotros y Satanás les ha hablado al oído: eso que usted qué hace ahí, usted debería estar en tal lugar, usted merece eso, usted merece aquello? Eso se llama división y eso se llama mentira del diablo. ¿Sí o no? Yo te digo una cosa, y he aprendido en este tiempo que nunca Dios nos permita decir: Dios me manda a decir, Dios te dice tal cosa. La Biblia dice que tremendo es usar la voz de Dios en vano. Cuando a mí Dios me da palabras sobre alguien, le digo: mira, yo sentí esto, pero ahora Dios, que Dios te confirme. Porque es que es muy delicado y yo no sé, a mí me da miedo cuando Dios me dice: dile a tal cosa. Yo nunca le digo: Dios le manda a decir.
Yo sentí en mi espíritu, yo vi esto, y a veces yo le digo, Dios, dame una visión, que cuando yo le hable a la persona, lo que yo le hable, ella lo esté viviendo, o esa persona esté pasando por eso, que diga, pastor, eso nadie lo sabía. Ese ya es la señal número 1 en mi checklist, que fue Dios. Pero aún así yo le digo, ora a Dios, que esto sea una realidad. Entonces, la Biblia destaca la importancia de vivir una vida ¿qué? En santidad. Y la santidad comienza por obediencia. ¿O no? Nuestros hijos no son santos, pero amamos que sean obedientes. Y la obediencia los ha llevado a crecer, la obediencia los ha llevado a poder comprender y poderse posicionar en el corazón de uno y en el corazón de muchas personas. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Porque esto no significa que uno tiene que ser perfecto. Porque perfecto, ¿quién es? La Biblia dice que ninguno fue hallado, ninguno digno, solamente uno, Jesucristo. La perfección de la perfección, la gracia, el favor, la misericordia, el amor, fue el único. Pero Jesucristo fue santo, no pecó. Jesucristo siempre obedeció al Padre. ¿No te das cuenta que a lo último, a través de la santidad y la obediencia, Jesucristo es tentado en el Espíritu? Sabía el enemigo que en la carne no lo podía tocar. Y si tocaba en la carne, Satanás perdía. Porque Jesús sabía que su cuerpo había sido formado y hecho para absorber el pecado de toda la humanidad. O sea, si Satanás iba a tocar el cuerpo de Jesús, iba a adelantar el proceso de nuestra salvación. Pero tenía que tocarlo ¿dónde? En el Espíritu. Muchas veces Satanás a ti ya no te toca en tu cuerpo, pero te toca ¿dónde? En el Espíritu. Y nos dice lo mismo. Tú estás orando, ora, clama, pídele a Dios para que Dios lo haga, y si Dios no lo hace es porque no te ama. Pero Jesús siempre decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que escrito está, escrito está. Nuestro ser es pelear contra nuestro Dios. Una de las cosas de la santidad para mí está en Mateo capítulo 5 versículos 7 y 8, cuando dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos ¿qué? Alcanzarán misericordia. Y por misericordia fuimos libres de toda maldición, de todo pecado. Bienaventurados ¿de qué? Los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Mira esta expresión, bienaventurados los de limpio corazón. No dice bienaventurados el que no fornica, el que no adultera, el que no miente, el que tropieza. No dice eso, dice los de limpio corazón. Dios conoce nuestra limitante, Dios conoce nuestras falencias, Dios conoce en qué podemos fallar. Pero Dios dice que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Y no quiero decir que esté diciendo que puedes fornicar, que puedes adulterar. No, Dios te guarde. Pero estoy diciendo que cuando venga el adversario, cuando venga el enemigo, no te atrevas a usar tu corazón enardecido a soltar una palabra maldiciente sobre otra persona. Sino que puedas decir, como dijo Jesús, Padre, ten misericordia, porque no sabe lo que hace. Esa es la gran diferencia de lo que es ser santo. Porque fuera de santidad, Señor, guárdame de las aguas mansas, ¿cierto? Que a las turbulentas me cuido yo. Entonces van a levantar a puño físico a más de uno. No, ser santo es poder esperar y creer que Dios lo hace y que tenemos misericordia como Él lo hizo con nosotros. Porque la Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia ¿qué? Debemos dar. Dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Aquí no habla de fornicarios, no habla de adúlteros, no habla de drogadictos, no habla de borrachos. Y usted me va a decir, pastor, pero en el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo vengo pronto y galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Más los fornicarios, los adúlteros, ¿cierto? Los hechiceros y todo aquel que ama y hace mentira no entra al reino de los cielos. Sí, eso está escrito. Pero estoy hablando de las personas que permanecen en una situación de pecado.
Pero si tú y yo ya no estamos en situación de pecado, tú y yo viviremos en una santidad que es llevada a través de nuestro corazón puro y limpio delante de Dios. Que ya no hay una sed de venganza, ya hay una sed de ver lo veré arrastrado, ya no. Dios ten misericordia. Esa es la gran diferencia. Lo que habla el libro de Revelación es para aquella gente que nunca ha querido cambiar, aún dentro de las mismas iglesias. Porque yo creo que hay personas dentro de la iglesia como Pedro, que siempre tendrán un espíritu rebelde, que siempre estarán cuestionando todas las cosas, que siempre estarán peleando por lo que se hace, por lo que no se hace, por qué no hicieron, por qué no le pusieron florecitas, por qué pusieron ese Jesús. Sí, la palabra es que no te hagas imágenes ni masa. ¿Por qué hicieron eso? ¡Ah, sacrilegio! Siempre habrá alguien en la iglesia. Y yo le digo a Dios, Señor, descarga su corazón y ten misericordia. Pero no nos damos cuenta que queremos hacerlo mejor cada día para la gloria del Padre y bendición de nuestras vidas. ¿Sí me voy a entender? Entonces, primera de Pedro, versículo 1, 14, dice, como hijos que obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais que, estando en qué, en vuestra ignorancia. Escucha esto, en vuestra ignorancia. Mucha gente peca por ignorante. Adultera por ignorante, se droga por ignorante, pelea por ignorante. ¿Por qué? La ignorancia de conocer el amor, la misericordia, la gracia y el favor de Dios. Porque nosotros antes de estar en una iglesia éramos ignorantes a la gloria de Dios, éramos ignorantes a la palabra, éramos ignorantes a lo que Dios quería hacer o desea hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mis hijos, en mi casa, en la iglesia. Somos ignorantes. De hecho, somos tan ignorantes muchas veces que nunca nos permitimos preguntar, uno como siervo, como ministro, ¿qué deseas en tu casa? ¿Qué deseas como hombre? ¿Qué deseas como mujer? ¿Qué deseas para orar por ti? Sin llevarte a juicio en oración. Y muchos nunca le preguntan a un pastor, ¿cómo estás? ¿Qué deseas? Pastor, ¿por qué oramos? Porque nos han enseñado y toda la vida nos han trabajado la mente. Desde que crecemos, si a mí me hubiesen educado en la palabra, el respeto a Dios, el poder de la palabra, el poder del Espíritu, el poder de la boca, el poder, ¿tú crees que yo estaría en un nivel espiritual igual? Si a ti te hubiesen educado desde el comienzo que todo lo que tú digas y tú te hubieses acostumbrado a decirle al mundo, quítese, y se quita el mundo, ¿tú crees que a ti te pueden frenar? El problema que muchos vivimos es que a veces padres nos dijeron, eso es bueno que se ensucie, que coma tierra, es bueno que el mundo lo golpee para que aprenda que el mundo no es fácil. ¿A cuánto nos enseñaron así? Pero a nosotros aprendimos Dios porque en mi generación y en las generaciones de atrás, porque en el colegio nos enseñaron algo que se llama catecismo y nos enseñaron un respeto a Dios. Porque mi papá y mi mamá nunca en nuestra niñez se atrevieron a decirnos, esto es Dios. Este es Dios, porque no lo conocían. ¿Y cómo pueden enseñar a algo que no conocen? ¿Sí ves? Por eso la palabra dice, como hijos obedientes no se conformen a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sé también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Santos. Reconociendo el cómo estamos viviendo y cómo Dios quiere que vivamos. Mi amado, la iglesia muchas le dijeron, conviértese a Cristo y su vida va a cambiar. Y uno piensa que yo me convierto, levanto las manos y digo, Padre, reconozco que he pecado contra el cielo, contra ti, y salgo por la puerta de la iglesia y se murieron a todos los que yo le debía, porque muerto el perro se acabó la rabia. Yo ya no tengo a quién pagarle. Ay, ¿usted cree que Dios se va a volver mi sicario? Pero Dios me dará a mí la gracia, el favor, la ciencia para poder multiplicar, para poder recibir la bendición y que se cumpla lo que dice allí en el libro de Malaquías, que Él reprende por nosotros al devorador y no destruye el fruto de nuestra tierra, ni nuestra vida en el campo será estéril, dice nuestro Padre Celestial. Pero también me enseña a mí que ahora tengo que ser un buen administrador. Hola, ¿cierto?
Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. La santidad, por lo tanto, no es opcional, sino que un requisito para llegar al reino de los cielos. Por eso esas personas que dicen: pastor, es que a mí Dios me conoció así y así soy y así moriré. No se ha convertido, no ha cambiado, no ha permitido que la gloria o el Padre permita en nuestro corazón. Otras cosas, y finalizo con esto, que se requiere para ir al cielo es seguridad de salvación. Y yo te pregunto conscientemente: ¿estás seguro que si suena la trompeta en 3, 2, 1, te vas? ¿Te vas? Tenemos muchas preguntas. Pastor, ¿y si yo estoy debiendo? Pastor, yo salí enojado con mi mamá, con mi esposo y me vine a la iglesia hoy. ¿Me voy? ¿Tú qué crees? Hay duda. Y eso no puede existir en nosotros. Por eso es que mucha gente enseña a veces: nunca salga enojado de su casa. Hay mucha gente que ha salido enojada de su casa y Dios no lo permita, han tenido accidentes y se han muerto. Cantidad de personas, cantidad de testimonios, ustedes las pueden buscar y las va a encontrar. Y yo he visto gente, yo que he ministrado cantidad de sepelios, y yo he visto gente llorando en un ataúd: ¿por qué a mí que me costaba abrazarlo? ¿Qué me puede decirle? Padre, perdóneme, mamá, perdóneme, hijo, perdóneme, perdóneme. Eso se ha visto. Eso se ha visto. Necesitamos la seguridad. Yo necesito estar seguro que la sangre de Jesús ha sido vertida como el aceite de la unción sobre la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies, y que como sacerdote ha corrido desde sobre mí hacia mi esposa y hacia mis hijas. Eso me da a mí la certeza y la seguridad que Felipe está en la gloria de Dios y Juliana está con él. Igual que mi madre, que mi suegro, que muchas personas que hemos conocido del Evangelio me han dado a mí la seguridad que están en el trono de Dios. Que puedo sentir la ausencia, pero no la separación. Ausencia, pero no separación. Nadie podrá separar a mis hijos de mi corazón. Nadie. Se puede casar, se puede ir, pero siempre estará ligada a mí, a mi espíritu, a mi alma, a mis emociones, a mi oración. Y si está con el Padre, seguirá igual. Porque mi oración es: gracias, Padre, porque están hoy en el paraíso descansando, y gracias porque están conmigo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Entonces, aunque los criterios para entrar al cielo son claros, la Biblia también te ofrece seguridad. Seguridad. Yo puedo hoy estar temblando como tú. Puedo estar pensando mañana en cosas que tengo que pagar. Y puedo ver a mi cuenta y decir: puedo tener un saldo en rojo, un saldo en contra. Y el enemigo me puede decir: ¡ja! ¿Cómo quedaste? Pero a mí la palabra me dice que tengo un Dios que es Padre, y dice, y está escrito en su palabra, que Él no me dejará avergonzar. Pero como nos han enseñado de que lo primero que tú y yo tenemos que hacer es correr a las personas a ver quién me va a prestar, a ver quién me va a sustentar, quién me va a ayudar. Por eso te decía al comienzo, David lo proclamó y lo declaró: mi socorro viene de Jehová. Yo pregunto, ¿Jesucristo a alguien le pidió dinero prestado? No, nunca. Ahí le hablaron de dinero para pagar impuestos, y Él los mandó a un lugar y hubo para pagar los impuestos. Cuando hubo para alimentar personal, dijo: ¿qué tenemos? Y no era porque Él tuviese escasez, porque Él quería alimentar la fe antes que el cuerpo. Él quería alimentar la visión de milagros, de multiplicación antes que el cuerpo. Él quería alimentar que hay un trono, hay una gloria, hay un deseo del Padre que nunca abandona antes de alimentar el cuerpo. Pero la gente estaba tan, no sé cómo decirlo, tan estupefacta, tan ciega, que solamente tenían ganas de ¿qué? De comer. Pero nunca se dieron cuenta que lo que Jesús quiso hacer era demostrar que hay un Padre que en medio de aparente escasez multiplica. ¿O no? Jesús hubiese podido decirles: yo sé que, mire,
si ustedes se dan cuenta, en el tiempo de Jesús, todo mundo que salía de viaje, todo mundo cargaba su lonchera. Su lonchera. ¿Y por qué solamente un niño dijo que tenía peces y panes? Porque uno de hombre, uno de adulto, ¿qué es? Si yo me gasto esto, después mi hija tiene hambre y mi esposa tiene hambre, ¿qué le voy a dar? No, mi amor, tú no digas nada. Y un niño como ellos son, no, yo sí tengo un pez y pan. Un niño no tiene reservas. Por eso la palabra dice que los tales es el reino de los cielos, no se frena. Aquí hay un muchacho, yo creo que él fue el que le dijo, yo sí tengo unos peces y unos panes. Yo pienso que él pensó era que se alimentara Jesús en su mentalidad de niño. Y Jesús dijo, Padre, gracias porque yo sé que no me dejas solo. ¿Sí me hago comprender? Mi amado, eso es algo que Dios nos dice. Y Romanos 8:10 dice, más que dice cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón esta es la palabra de fe que predicamos. En tu corazón está la palabra. Es la palabra, no es el dinero, no es lo que te dice la gente, es en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso, mi amado, cerremos esa lista. ¿Cómo está tu fe en Jesucristo hoy? ¿Cómo sales de este lugar? Si te has arrepentido, te vas a arrepentir de lo malo que has hecho. Si realmente entraremos en la santidad de la sanidad de nuestro corazón. Porque la falta de santidad me va a llevar a mí a buscar la revancha. Y en eso sí que somos mezquinos. Algún día lo veré miserable, desgraciado, infeliz, no sé qué más palabra. No, Dios ten misericordia, como lo tuviste conmigo. Eso es santidad. Porque la iglesia, yo creo que la iglesia no adultera, no fornica, no se droga, pero sí le falta limpieza y tranquilidad a su corazón. Y tercero, tener la seguridad. ¿Cómo está tu checklist en esta mañana? ¿Ya has preguntado? ¿Cómo sales hoy con tu checklist? ¿Será que podemos como el muñequito? Que uno, imagínate que Jesús dijera, muchachos, nos vieran en el reino, va a tocar trompeta, ¿están listos? ¿Cuántos podríamos hacer? Cuando uno hace así es que suene. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que ese checklist sea una realidad. Porque yo creo en mi corazón, mis amores, que cada uno de nosotros, en un segundo, nuestra vida puede cambiar para la eternidad o sobre la faz de la tierra. Pero depende de ti, depende de mí. No estamos solos. Tú puedes mirar a la derecha y decir, pastor, falta mucha gente. Sí, pero mientras no falte Dios, mientras no falte la fe, mientras no falte el creer, mientras mi seguridad esté, Dios con nosotros, ¿quién o qué en contra de nosotros? Amado Dios, en esta hora he hablado tu palabra. Tu palabra es vida, tu palabra es poder, oh Dios de los cielos, y tu palabra me enseña que hoy necesito hacer y mantener un checklist todos los días, Señor, de mi vida. Replantear lo que eres en mí, Señor, y lo que yo soy en ti. Y Padre, podemos creerlo y decirlo con orgullo, Señor, no con vanagloria. Hemos sido llenos del poder de tu gloria, de tu amor, de tu misericordia, a través de tu hermoso, poderoso Espíritu Santo. Pero Padre, también creo que hay muchos que estamos aquí, que están en casa, Señor, que necesitamos decir esa oración sencilla. Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. No he sido digno de ser llamado tu hijo, tu hija. Pero hoy, en el nombre poderoso de Jesús, clamamos ante ti, Padre, para que nos ayudes a creer, para que nos posiciones delante de ti como hijos e hijas tuyos, Señor. Padre, que hoy nuestro espíritu sea lleno de tu gloria, de tu amor y tu verdad. Anota nuestro nombre
en el libro de la vida, Señor. Y no permitas que nada ni nadie nos separe o nos aparte de tu perfecta voluntad. Porque, amado, está escrito en tu palabra que el deseo tuyo, Dios de los cielos, es que prosperemos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Por eso, Padre, hoy oramos por aquellos que están en casa, por aquellos que no han podido venir en este lugar, oh Dios, por diferentes situaciones, por aquellos, Señor, que aún el enemigo haya puesto en su mente, en su corazón y en su espíritu, por las trabas, la mentira, Señor, por los candados que Satanás trató de poner en este día. Hoy yo me uno con tu iglesia. Me uno, Señor, con aquellos que no están en esta mañana, y te pido, Padre, que en el nombre poderoso de Jesús, a través de nuestra oración y nuestra fe, se rompa todo yugo, toda mentira, toda atadura que el enemigo quiere establecer sobre esta tu casa, tu iglesia, sobre cada familia, sobre cada hijo e hija, sobre cada padre, madre, anciano, joven, niño, Dios de los cielos, y que la libertad con la cual Cristo nos hizo libre sea una realidad en cada uno de nosotros, oh Dios. Oramos y te damos gracias, porque yo sé, Señor, que tu gloria, tu amor se manifiesta a cada corazón y a cada vida. Padre, danos el gozo de poder disfrutar una semana de provisión, de multiplicación, Dios, y que la verdad tuya reine en nuestro corazón y en nuestro espíritu. Padre, oramos y hemos creído que lo recibimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de todos aquellos que están en casa y seguimos orando para que tu checklist, el checklist de cada uno, permanezca bajo la guía, bajo la gloria, el amor y la misericordia de Dios. Para los que estamos acá, recuerda algo. El checklist principal está de Dios. Gracias por conectarte y compartir con nosotros este tiempo de estudio de la palabra. Si no tienes donde congregarte y buscas un cambio en tu vida, eres bienvenido a Vive, Iglesia Internacional. Recuerda que nuestras plenarias presenciales son los domingos a las 9:30 de la mañana, hora Colombia. Nuestra casa, la sede central, está ubicada en Bogotá en la carrera quinta número 2334 en el Hotel Gran Park. Encuentra más plenarias como esta en Facebook, Instagram y YouTube como @ViveICI. Nos vemos pronto en una nueva plenaria familiar. Bendiciones sin límite. Nos vemos en casa. Que tengas un buen día.